Una sola danza bastó para que Connor viera con sus propios ojos lo que siempre temió. Su esposa ya no lo elegía. Lo que parecía una noche de gala inolvidable se convirtió en el principio del fin. Pero lo que Rachel no sabía era que, esa misma noche, había encendido una mecha imposible de apagar. Me llamo Connor Wallace. Tengo 38 años, y hasta hace poco estaba convencido de que mi vida era estable. No perfecta, no extraordinaria, pero firme. Rachel y yo llevábamos 12 años casados. Nos conocimos en la universidad, estuvimos saliendo 3 años, y nos casamos en una ceremonia sencilla cerca del lago Michigan. Compramos una casa modesta en las afueras de Chicago. Adoptamos un Golden Retriever, al que llamamos Duke, y hablábamos de tener hijos cuando fuera el momento adecuado. Yo trabajaba como arquitecto de edificios comerciales. Rachel en una agencia de relaciones públicas. Teníamos una vida tranquila, llena de rutinas que nos definían. Noches de cita los viernes, desayunos largos los domingos, vacaciones una vez al año. Nada especial, pero suficiente para sentir que estábamos haciendo las cosas bien. Siempre creí que nuestro vínculo era sólido. No perfecto, claro. Discutíamos como cualquier pareja, a veces por tonterías, pero nunca me fui a dormir dudando de ella. Mi padre solía decir que un buen matrimonio no se construye con gestos grandiosos, sino con decisiones diarias. Y yo decidía por Rachel todos los días, hasta que llegó esa gala. Era abril, el evento benéfico para una fundación contra el cáncer. Uno de esos actos elegantes que la firma de Rachel organizaba cada año en el Hotel Meridian, en el centro de Chicago. Rachel había estado semanas preparando todo. Yo era su acompañante, como siempre. Me puse un traje alquilado, aguanté los discursos interminables, bebí con moderación y sonreí a extraños con los que no tenían nada en común. Sabía que esos eventos eran importantes para ella, y eso bastaba. La noche comenzó como cualquier otra. Rachel estaba radiante, moviéndose entre grupos de colegas y benefactores como pez en el agua. De vez en cuando me buscaba con la mirada y me lanzaba una sonrisa rápida, como un recordatorio de que aún estábamos allí juntos. Yo me mantenía cerca del bar, intercambiando frases sin sentido con otros esposos aburridos. A las 10, la banda en vivo comenzó a tocar música de baile. La pista se fue llenando. Rachel había desaparecido un rato antes, probablemente resolviendo algún problema de última hora. O eso creí. Fue entonces cuando un hombre mayor, un arquitecto retirado con el que hablaba por compromiso, señaló hacia la pista. «Tu esposa hace un trabajo excepcional», me dijo. Seguí su mirada, y la vi. Rachel estaba bailando, pero no conmigo, con otro hombre. No era alguien de la oficina, no era un viejo amigo. No lo reconocí. Alto, seguro, con esa postura que solo tiene alguien que se sabe admirado. Su mano en la espalda baja de Rachel era demasiado cómoda para ser casual. Ella reía, completamente entregada al momento. Lo más brutal no fue el contacto físico, ni la intimidad evidente. Fue su expresión, esa mirada que solía tener cuando me miraba a mí. Fascinación, deseo, como si el mundo alrededor no existiera. Esperé, casi deseando que girara la cabeza, que me buscara entre la multitud, que me diera una mínima señal de que era consciente de mi presencia. Pero no lo hizo. Estaba con él, solo con él. En lugar de acercarme, de armar un escándalo, simplemente me di la vuelta. Caminé hacia la salida con la sensación de que algo en mí se había roto sin hacer ruido. Nadie me detuvo. Nadie notó nada. Ni siquiera ella. Me detuve en el bar del hotel, pedí otro trago y me giré para mirar hacia la pista. El hombre la atrajo más hacia sí. La música se volvió más lenta. Ella no dudó. Se dejó llevar, apoyando la cabeza en su hombro como si fuera el lugar más natural del mundo. Como si esa intimidad fuera habitual. Una compañera de Rachel, Marisa, se acercó. «Hicieron un gran trabajo con la gala», comentó. Luego miró hacia donde yo miraba. «Oh, no sabía que Adrien había venido. Ese nombre me congeló. Adrien. No era un desconocido. Era alguien que sus colegas reconocían. Alguien que no debería estar tan cerca de mi esposa». Marisa se marchó con una incomodidad evidente. Yo seguí mirando. Adrien susurró algo al oído de Rachel. Ella rió, echando la cabeza hacia atrás. Él rozó su cuello con los labios. Ella respondió con una presión sutil en su hombro.
Eso no era un primer encuentro. Eso era costumbre. Me terminé el trago, dejé el vaso en la barra y salí sin mirar atrás. El aire frío de Chicago golpeó mi cara como una bofetada. No encendí el auto de inmediato. Me quedé allí, esperando que Rachel saliera a buscarme, a preguntarme por qué me había ido. No lo hizo. En esa noche, entendí algo que me había negado durante meses. El amor no desaparece de golpe. A veces, simplemente se va desvaneciendo. Y cuando uno de los dos deja de elegir al otro, todo se derrumba en silencio. No volví a casa esa noche. Manejé sin rumbo por las calles de Chicago, sin un destino claro. Solo necesitaba alejarme de ese hotel. La ciudad seguía con su ritmo habitual, pero para mí, algo se había detenido. La imagen de Rachel en brazos de Adrian no dejaba de repetirse en mi mente. No por el contacto físico, sino por lo que reflejaba su rostro. Entrega, complicidad, ausencia total de culpa. Terminé estacionando frente a Alice, un bar al que solía ir con mi mejor amigo, Tyler. Lo conocía bien. Ambiente tranquilo, pocas preguntas, buen whisky. Entré, me senté en una esquina y pedí uno, solo. El camarero me reconoció, asintió sin decir nada, como si supiera que no era noche para conversar. A mitad del segundo trago, mi teléfono vibró. Rachel, Rachel. ¿Dónde estás? Te he buscado por todo el hotel. Tardé un minuto en procesar lo que acababa de leer. ¿Dónde estoy? ¿Después de horas de estar con otro hombre en medio de todos nuestros conocidos? La ironía me arrancó una carcajada amarga. Respondí con una sola palabra. Estoy bien. Las burbujas de 3 puntos aparecieron de inmediato. Luego desaparecieron. Volvieron a aparecer. Finalmente, Rachel. ¿Estás molesto? ¿Pasó algo? La falta de conciencia era casi ofensiva, como si el problema fuera que yo me hubiera molestado, no que ella hubiera cruzado una línea. Apagué el celular y pedí otro whisky. Si ella necesitaba tiempo para inventar una excusa, yo también podía tomarme mi tiempo para decidir cómo reaccionar. Horas después, cuando ya el bar estaba casi vacío y el camarero limpiaba vasos con el cansancio de siempre, encendí el teléfono. Tenía más de 10 llamadas perdidas y una secuencia de mensajes. Rachel. Estoy preocupada. Rachel. Al menos dime si estás seguro. Rachel. Me voy a casa. Llámame cuando puedas. Rachel. Por favor. La última había sido enviada hacía más de una hora. Supuse que ya estaría en casa. Tal vez llorando. Tal vez ensayando una explicación. En lugar de volver, llamé a Tyler. Eran las 2 de la madrugada. Aún así, respondió al segundo timbre. ¿Todo bien, hermano? No. ¿Puedo pasar la noche en tu sofá? Claro. ¿Rachel está bien? Ella sí. Nosotros no. No necesitó más detalles. 20 minutos después, estaba en su casa, con un café caliente entre las manos, contándole lo ocurrido. Él escuchó sin interrumpir, sin hacer gestos de incredulidad, solo asentía. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. ¿Estás seguro de lo que viste? No me preguntes eso, Tyler. No fue un malentendido. Lo siento. Solo... Joder, qué mierda. Sí. ¿Y ahora qué? Esa era la pregunta. ¿Y ahora qué? No tenía respuestas. Solo una necesidad urgente de verdad. Rachel me debía una explicación. No bastaba con una disculpa vacía. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba esa historia, si Adrian era una aventura ocasional o parte de su vida desde hacía tiempo. Y sobre todo por qué. A la mañana siguiente, con la mente más clara y el estómago vacío, volví a casa. Rachel estaba despierta, sentada en el sofá, con el rostro tenso y ojeras marcadas. Se levantó apenas me vio entrar. «Connor, ¿dónde estuviste? Me tenías preocupada». «No es importante». «Claro que lo es». «¿Qué pasó anoche? ¿Por qué te fuiste así?» La frialdad en mi voz fue intencional. «¿Tú en serio quieres que te lo diga?» Se quedó en silencio. «Te vi, en la pista, con Adrián». Su expresión cambió al instante. No fue sorpresa, fue miedo. Lo supe en ese segundo. Sabía que lo que había hecho no tenía justificación. «No fue lo que parece». «¿No? Entonces, ¿qué fue? ¿Un ejercicio de relaciones públicas? ¿Una forma elegante de pasar el rato?» «Connor, por favor, mírame y dime que no ha pasado nada entre ustedes».
No pudo. Bajó la mirada. Se cruzó de brazos como si quisiera protegerse de una tormenta que sabía que venía. Solo fue un baile, susurró. No mientas. No conmigo. Silencio. ¿Cuánto tiempo lleva? No estoy... No sé. Nos reencontramos hace unos meses por un proyecto. Empezamos a hablar. Solo eso. ¿Solo eso? Lo que vi no era solo eso, Rachel. No he hecho nada físico, si es lo que quieres saber. Mentira o verdad, daba igual. La traición ya no era física. Era emocional. Era el hecho de que compartiera miradas, mensajes, tiempo y energía con otro hombre. Que me borrara de su vida durante esas horas y se entregara a alguien más sin remordimiento. ¿Lo amas? La pregunta salió sola. No la planeé. Tampoco esperaba una respuesta sincera. No lo sé, dijo después de una pausa larga. Eso bastó. Entonces no hay nada más que hablar. Me fui a dormir al cuarto de invitados. Rachel lloró en silencio durante horas. No hice nada por consolarla. Ya no era mi responsabilidad. Al día siguiente, Rachel actuaba como si lo ocurrido la noche anterior hubiera sido una tormenta pasajera. Me ofreció café. Preguntó si dormí bien. Y empezó a hablar de la posibilidad de hablar con calma. Yo no respondí. Tomé mis llaves, salí de casa y me fui directo a la oficina sin despedirme. Pasé todo el día sin concentración. Diseñé, borré, rehice planos que no llevaban a ninguna parte. Cada línea me recordaba lo que se había torcido en mi vida. Algo que parecía sólido pero que tenía grietas invisibles desde hace tiempo. Y yo no supe verlas. Esa noche, cuando volví, ella ya estaba sentada en el comedor. Tenía papeles sobre la mesa. Dijo que era información de una terapeuta de parejas, que pensaba que quizá podríamos intentarlo. ¿Intentar qué? Pregunté sin levantar la voz. ¿Reconstruir algo que tú misma decidiste destruir? Fue un error, dijo ella. Fue confuso. Me sentía desconectada. Estabas distante. Estaba trabajando, pensando en nuestro futuro. ¿Y tú? ¿En qué pensabas mientras bailabas con Adrian? Rachel calló. Tomó aire. Intentó el discurso del arrepentimiento, pero se notaba que no estaba segura de sus palabras. No porque no supiera mentir, sino porque ya ni ella creía en lo que decía. Había pasado de justificar a minimizar, y ahora trataba de recuperar algo solo por miedo a perderlo. Yo la observaba en silencio, no con rabia, sino con una lucidez extraña. Era como si por fin estuviera viendo a la persona real que tenía enfrente, no a la idealizada ni a la que amé con fuerza, solo a Rachel. Y Rachel ya no era mi compañera. ¿Estás enamorada de él? No. ¿Te importa? No como tú. No de esa forma. Entonces, ¿por qué? Su respuesta fue el golpe final. Porque me hacía sentir vista. Me levanté sin decir una palabra. Fui a la habitación, tomé mi maleta y empecé a meter ropa. Ella me siguió. ¿Qué haces? Lo que tú deberías haber hecho cuando te diste cuenta de que ya no querías estar conmigo. Decir la verdad. Connor, por favor. No me ruegues. No es rabia. Es claridad. Guardé mis cosas con calma, sin gritos, sin insultos. No tenía interés en vengarme ni en hacerla sentir peor. Solo quería recuperar mi dignidad. La había dejado tirada en esa pista de baile y ahora la recogía pedazo por pedazo. Salí de casa sin mirar atrás. Volví al sofá de Tyler, quien ya intuía que esa noche llegaría. No hizo preguntas. Solo me ofreció una cerveza y me dejó hablar. Le conté lo de la conversación, lo del intento de terapia, lo de la confesión. ¿Y qué vas a hacer? Necesito saber cuánto hay detrás. No por celos, sino por mí. Por entender si llevo meses viviendo con una mujer que me ha estado mintiendo cada día. Al día siguiente, comencé a investigar. No era mi estilo, pero necesitaba certezas. Contacté a un colega que trabajaba en ciberseguridad y le pedí ayuda. Me dijo que bastaría con revisar los metadatos de algunas cuentas de Rachel. No quería invadir su privacidad, pero ella ya había invadido mi confianza. Lo que encontré me dejó helado. Había mensajes con Adrienne desde hacía más de 6 meses. Encuentros coordinados. Reuniones que coincidían con días en los que Rachel supuestamente trabajaba desde casa. Comentarios ambiguos pero cargados de una intimidad que no se fabrica en una sola noche. Frases como, me siento viva contigo, o no puedo seguir fingiendo frente a él.
La peor parte no fueron las palabras. Fue la normalidad con la que se hablaban, como si yo ya no existiera. Fui directo a casa de nuevo. Rachel estaba en la sala, esperándome. ¿Podemos hablar? Le mostré mi celular. ¿Esto también fue un error? Se quedó sin habla. ¿Me vas a negar esto también? ¿Me vas a decir que era solo un amigo? No intentó defenderse, ni siquiera lo negó. Solo dijo, no sé por qué pasó así. Las cosas se nos fueron de las manos. No, Rachel. Tú tomaste decisiones. Día tras día. Cada mensaje fue una elección. Cada cita, una traición. Y yo era solo el tipo que dormía al otro lado de la cama. Guardó silencio. Esta vez no lloró, ni gritó, ni trató de justificarse. Solo bajó la cabeza, como si por fin entendiera que lo había perdido todo. Pero era demasiado tarde. Le dije que me quedaría unos días más fuera, que contactaría a un abogado, que no habría discusiones ni venganzas. Solo pasos concretos, claros. Y antes de irme, le dije una última cosa. No me fallaste solo a mí. Te fallaste a ti misma. Convertiste un matrimonio honesto en una mentira elegante. Y ahora tendrás que vivir con eso. Tras la confrontación final, no volví a pisar nuestra casa. Rachel me escribía casi todos los días. Mensajes largos, otros cortos, algunos cargados de disculpas, otros de silencio disfrazado de cortesía. Todos terminaban igual. ¿Podemos hablar? Ya no respondía. El daño estaba hecho. Y las palabras, por más cuidadosamente elegidas que fueran, no podían rehacer lo que ella misma había dinamitado. En paralelo, contacté con un abogado especializado en divorcios. Le mostré lo que había recopilado. Mensajes, registros de llamadas, los horarios cruzados que confirmaban los encuentros. Me explicó que, aunque no se tratara de una infidelidad consumada en términos físicos, según las leyes del Estado, existía evidencia suficiente para argumentar abandono emocional e intencionalidad. Lo que más me sorprendió fue lo poco que me costó contarle todo. Como si, al ponerlo en manos de alguien más, también me deshiciera del peso. Rachel, por su parte, se aferró a la narrativa del error. Me lo hizo saber a través de un correo en el que ofrecía ir a terapia ella sola, buscar ayuda espiritual, incluso hacer una declaración por escrito, admitiendo su responsabilidad si eso ayudaba a salvar algo. Ya no sabía si actuaba por culpa, miedo o puro ego, pero lo que estaba claro era que no lo hacía por amor. Yo ya no quería salvar nada. Quería cerrar el capítulo de forma digna. Con el proceso de separación en marcha, empecé a desmontar nuestra vida compartida. Cambié de banco, separé los seguros. Puse en pausa los planes de tener hijos que, de todos modos, ya se habían diluido entre excusas y retrasos. Lo hice todo con una frialdad que jamás imaginé tener. No porque no me doliera, sino porque no podía permitirme más daño. Tyler me ofreció su casa mientras durara la transición. Dormía en un cuarto pequeño, con mis cosas reducidas a 2 maletas. Pero cada noche me sentía más en paz. El espacio que al principio era incómodo, empezó a parecerme un refugio. Ahí nadie fingía, nadie mentía, nadie me decía te amo con los dedos cruzados. Una tarde Rachel me llamó. Contesté. No estoy llamando para pedirte nada, dijo antes de que yo hablara. Solo quería que supieras que ya hablé con Adrián. ¿Y qué pasó? Terminamos todo. Le dije que fue un error, que nunca debí cruzar ese límite. Demasiado tarde para eso. Lo sé, solo necesitaba decirte que ya no está en mi vida. No respondí. No había nada que agregar. Que se alejara de Adrián no borraba los meses de traición, ni las noches en las que fingió que todo estaba bien, mientras yo dormía a su lado sin saberlo. Unos días después recibí una notificación. Rachel había contratado su propio abogado. El proceso avanzaría. No discutió nada. Ni los bienes, ni la casa, ni siquiera el perro. Todo fue entregado con una docilidad que me resultó extraña. Supongo que ya había asumido que había perdido. Lo único que pidió fue una reunión cara a cara. Dijo que necesitaba mirarme una última vez. No para convencerme, sino para despedirse. Accedí. Nos vimos en un café discreto del centro. Llegó puntual. Se sentó frente a mí y durante un largo rato no dijo nada. La noté distinta. No por cómo vestía o hablaba. Distinta por dentro.
como si por fin hubiese asumido la magnitud de sus actos. No estoy aquí para que me perdones, dijo. Sé que no lo merezco. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque te debo algo que nunca tuve el valor de decirte. No fue culpa tuya. Nada de esto lo fue. Fuiste un buen esposo, paciente, leal. Y yo no supe cuidarlo. No contesté. Solo la observé mientras bajaba la mirada. Pensé que podía tenerlo todo, continuó. Un matrimonio estable y una emoción paralela. Pensé que era algo pasajero, que podía controlarlo. Pero me perdí. Y te perdí a ti. No me perdiste, le dije con calma. Me soltaste. Se quedó en silencio. Asintió lentamente. Pagamos la cuenta por separado. Nos despedimos con un gesto mínimo. Sin abrazos, sin lágrimas. Cada uno caminó en dirección opuesta, como si ese breve encuentro hubiera sido una formalidad más. Un cierre necesario. Esa noche dormí como hacía meses no lo hacía, sin sobresaltos, sin preguntas abiertas, sin revisar mensajes en busca de señales. Y por primera vez en mucho tiempo, sin esa voz interior que me decía que algo estaba mal. Ya no quedaba nada entre Rachel y yo, solo historia, y ni siquiera una historia gloriosa, solo hechos, decisiones y consecuencias. El divorcio se concretó 3 meses después de aquella conversación en el café. Sin escándalos, sin peleas legales, sin disputas por bienes. Fue un proceso silencioso, casi clínico, como si ambos quisiéramos cerrar todo rápido para no mirar atrás. Rachel se quedó con su coche, una cuenta bancaria a su nombre y algunos muebles. Yo me quedé con la casa, Duke, nuestro perro, y sobre todo con mi tiempo. Tiempo para reconstruirme sin las dudas constantes, sin el desgaste emocional de sostener una relación que ya no existía. Durante semanas después de la sentencia, recibí algunos mensajes más de su parte. No eran intentos de volver, eran recuerdos, pequeños flashes que quizás le dolían más a ella que a mí. Hoy vi una pareja en el lago y pensé en nosotros. Encontré una vieja foto tuya en mi portátil. Duke siempre se dormía sobre mis pies. ¿Lo sigue haciendo? No respondí a ninguno. No por orgullo, por salud mental. Lo que más me costó entender fue cómo alguien que me conocía tan bien, que compartía mi rutina, mis proyectos, mis inseguridades, pudo llegar a borrar esa conexión sin pestañear. Pero con el tiempo entendí algo más importante. Esa desconexión no ocurrió de un día para otro. Fue gradual, invisible al principio, silenciosa, como una grieta que se extiende lentamente hasta que la estructura se derrumba. Después del divorcio, volví a retomar cosas que había dejado de lado. Pasé más tiempo con Tyler y el resto de los amigos. Empecé a correr por las mañanas. Me anoté en un curso de carpintería los fines de semana, algo que siempre quise hacer pero que había ido postergando. No era una transformación radical. Era simplemente volver a ser yo sin el peso de sostener lo insostenible. Un día, mientras caminaba con Duke por el parque, me crucé con Adrian. Fue inesperado. Él me reconoció de inmediato. Iba solo. No parecía sorprendido al verme, pero sí incómodo. Connor, dijo casi en tono neutro. Adrian, respondí con la misma frialdad. Hubo un silencio incómodo. Luego, él bajó la mirada. No hay mucho que pueda decir, agregó. Supongo que no me corresponde pedirte perdón, pero lo siento. Asentí sin ganas de prolongar el momento. No hace falta que digas nada. Ya todo está claro. Rachel y yo tampoco funcionó, dijo como si eso compensara algo. No respondí. Solo giré la cabeza, llamé a Duke y seguí caminando. No por superioridad moral, solo porque ese capítulo estaba cerrado. Lo que él hiciera con su vida ya no me afectaba. Meses después, Rachel se mudó de ciudad. Según su hermana, quien aún me escribía de vez en cuando, buscaba empezar de cero. Me alegró saberlo. No por cariño, sino porque todos merecen una segunda oportunidad, incluso los que se equivocan. Pero una cosa es merecer segundas oportunidades, y otra es tener derecho a regresar a tu pasado como si nada hubiera pasado. Desde entonces, he aprendido a vivir con una idea simple. La fidelidad no es solo física, es emocional, es elegir al otro incluso cuando nadie está mirando. Es no borrar a tu pareja cuando aparece una opción más emocionante. No volví a enamorarme, al menos no todavía. No por miedo, sino porque ahora sé lo que no quiero.
No quiero una relación que dependa de la rutina o de la apariencia. Quiero alguien que me elija con la misma honestidad con la que yo elegí a Rachel durante años. Cada día, incluso cuando no era fácil. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio, ni rencor. Lo que siento es aprendizaje. Y eso, aunque duela, también es una forma de sanar.